Bueno, continuamos entonces con transportes, movimiento de sustancias en las membranas, los sistemas biológicos, ¿sí? Bien, para aclarar o completar el tema de las difusiones. Primero, las difusiones son más veloces cuanto mayor temperatura hay en el sistema, y esto es como una ley general para toda la biología que podemos generalizar diciendo todos los fenómenos metabólicos o vitales o fisiológicos se aceleran con el incremento de temperatura. En los biológicos o fisiológicos también debemos decir que cuando superamos la barrera de las actividades enzimáticas, es decir, por arriba de los 41 grados centígrados, se detienen estos procesos. Pero mientras estemos en temperaturas fisiológicas, a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Otro aspecto que modifica la difusión es el espesor de la barrera a penetrar o a permear. Yo les decía de el vaso con la barrera de papel, pero si ese papel fuera un cartón, la velocidad de difusión se ralenta. O sea que la difusión es inversamente proporcional al espesor de la membrana o barrera que hay que atravesar para difundir. Esto va a ser muy importante porque cuando veamos los gases difundiendo en el pulmón, bueno, si la pared del alvéolo pulmonar está engrosada, la velocidad con la que difunden el oxígeno hacia adentro del medio interno y la salida del CO2 hacia afuera se ve ralentada, bajada en velocidad, y eso constituye un inconveniente para las células del organismo. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla para completar en estas reglas de la difusión que habíamos visto: el tamaño molecular, la liposolubilidad y el gradiente como factor importante del empuje. A mayor gradiente, la temperatura y el área de difusión. Ahora también tendríamos que agregar, entonces, a ver si me pongo acá, esto. Entonces, la membrana, su espesor, o sea, si es delgada o si es más espesa o de mayor espesor, modifica la velocidad de la difusión. Y esto estábamos hablando siempre que estemos mencionando la difusión simple. ¿Qué significa simple? Y que no hay ninguna ayuda. La sustancia pasa por las membranas sin ningún tipo de facilitación. El otro tipo de difusión es la difusión facilitada. Cuando la sustancia no puede penetrar la membrana y difundir sola, pero sí lo puede hacer porque la membrana de la célula tiene una proteína que le permite o le facilita su ingreso. Ojo con este concepto. Cuando la proteína solo va a facilitar el ingreso de la sustancia, que la sustancia lo hace siguiendo la fuerza de su gradiente, no es un transporte activo. La difusión facilitada por proteínas, o transportadores o carriers, es la proteína permite con su cuerpo interno acuoso que la sustancia pase, en el caso de un canal, o con sus cambios de forma, transportarlas de un compartimiento al otro del sistema, pero no hizo ningún trabajo, no gastó energía, simplemente facilitó la entrada por la naturaleza química de la sustancia, pero sigue difundiendo en forma pasiva la sustancia. Solo que la difusión se llama
facilitada. Esto está dentro de los transportes facilitados o mediados. Esto por ahora no. Aquí tenemos entonces la primera facilitación de las membranas. Aquí tenemos el líquido extracelular e intracelular. En violeta al medio se encuentra la membrana plasmática, allí. Y la sustancia, en principio, no podría atravesar, sea por su tamaño, naturaleza química, liposolubilidad, bla, 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 no puede entrar o salir de la célula. Entonces, sí puede hacerlo gracias a que existe una proteína, esta, que, imagínense que las proteínas son un gran rollo de aminoácidos encadenados, pero que con toda esa complejidad dejan en la parte central un canal por donde hay agua. Entonces, la sustancia hidrosoluble se va metiendo por entre medio de esos canales de agua que deja la proteína y difunde. ¿Es una difusión? Sí. ¿Simple? No, es una difusión facilitada por proteína. ¿Gasto de energía? No. Es un transporte pasivo. Y la proteína que permite la difusión de las sustancias siguiendo su gradiente por permitirles pasar por su canal acuoso interno se llaman proteínas canal o poros. Y son bastante específicos, es decir, existen proteínas canal o proteínas poro para cada sustancia en principio. Hay poros para el cloruro, hay poros para el agua, hay poros para el calcio, hay poros para el bicarbonato, etcétera, etcétera. Además, estas proteínas pueden ser siempre así, como esta, abiertas, en cuyo caso se llaman canales siempre abiertos o canales simples, que significan que siempre están, que las células haya colocado en la membrana, quedan anclados allí abiertos. Pero también, bueno, esos serían los que han graficado acá abajo, ¿no? Canales abiertos o poros, siempre abiertos, no hay cambio molecular en la proteína. Siempre permiten el paso de la sustancia que lo hace de acuerdo a su gradiente. A la derecha, en cambio, tienen los llamados canales con compuerta o canales, para decirlo simple, que se cierran y se abren. Acá está muy lindo, le han puesto como una pelotita. La compuerta se cierra, cierra el canal, o la compuerta se abre o abre el canal. Cuando está cerrado, la sustancia no difunde, ni para afuera ni para adentro. Cuando está abierto, sí, funciona como si fuera un siempre abierto. ¿Cómo tenemos que entender esto? Que en toda esa estructura de la proteína llena de sus aminoácidos, deja un canal central, pero además hay una porción de la molécula que es como móvil. Cambia alguna situación en la célula y parte de esa proteína se dobla y deja libre el canal. O parte de esa proteína se dobla y impide que la sustancia acceda al canal. Eso es la compuerta, una porción de la proteína misma que se pliega e impide el paso de la sustancia. Ustedes me dirán, ¿y entonces cómo tengo que interpretar esta cuestión? Bueno, las células, mediante sustancias, pHs, señales que son sustancias internas e externas, pueden modificar la actividad de estos canales porque le cambian la forma a la proteína y con eso lo cierran o lo abren. Entonces, ¿permiten o no permiten el ingreso o salida de sustancias al o del citoplasma? Los canales, en general, son proteicos de una única proteína, pero a veces es cierto que hay canales complejos que están formados por los mismos polipéptidos que se ensamblan dejando el espacio o canal al medio. A ver si...
ahí al medio, y esto sería un ejemplo, no sé si se acuerdan, de estructura cuaternaria de proteínas. O sea, la primaria era la secuencia de aminoácidos, la segunda formar hélices, la tercera formar globulares, y la cuarta era cuando necesitamos más de una, filamentosa, globular o como sea, para armar la proteína activa. Acá las proteínas activas son las que conforman el poro. Necesitamos 4, o sea que es un ejemplo de estructura cuaternaria formando el poro. Estos serían, violetitas serían las cabezas polares de los fosfolípidos, o sea, acá hay un poro o canal formado por varias proteínas formando una activa anclada en forma transmembrana o integrada en la membrana. ¿Sí? Bien. Distinto es el caso, ya vimos, transporte pasivo, dejar difundir por un canal o poro. Ahora vemos el otro caso, es dejar difundir, también pasivo, siguiendo su gradiente, pero con un transportador o carrier. El transportador o carrier es una proteína de membrana transportadora o carrier que ante sustancias, pH, circunstancias, cambian su conformación, o sea, su forma espacial. Igual que los canales con compuerta. Pero en este caso no hay un canal al medio. Lo que hay es una forma de la proteína que cambia, pero al hacerlo, en su interior expone el lugar para que una molécula específica se adhiera dentro de ella y al cambiar de conformación la proteína apunta con ese lugar de unión hacia adentro o hacia afuera de la célula. Adelanto para que ya lo vayan manejando, hay muchas sustancias transportadas por carriers hacia y dentro de las células, pero una es la glucosa, que la vamos a mencionar mucho. Las células todo el tiempo ingresan glucosa, la hacen energía, la desarman en CO2 y agua y vuelven a demandar. Por lo tanto, siempre tienen un gradiente a favor del ingreso de glucosa. Repito, lo que la célula consume constantemente, que debe venir desde fuera, desde la sangre, el plasma, siempre tiene un gradiente a favor de ingresar, como la glucosa. La glucosa se consume en el interior celular, entonces hay un gradiente siempre a favor del ingreso de glucosa. Pero la glucosa, aunque no tenga carga negativa o positiva, ni le falte ni le sobre un electrón, y tiene oxidrilos, tiene un oxígeno ahí haciendo puente. No es cargada, pero tiene carga superficial desigualmente distribuida. Cuando choque contra los fosfolípidos de la membrana no pasa ni con gancho. Entonces, la glucosa debe tener un transporte mediado o un transporte facilitado. No usa canal. En general, lo que utiliza son los transportadores de glucosa o carriers de glucosa. Y eso es el ejemplo que tienen aquí abajo. Aquí abajo ustedes tienen la membrana, un transportador para la glucosa que le permite el ingreso. ¿Cómo lo hace? Toma la conformación donde el sitio de unión de la glucosa está mirando al exterior. La glucosa se tiene que unir aquí adentro del carrier de glucosa, y eso, como la glucosa tiene esa carga superficial, el transportador se inestabiliza con ella pegada allí, y entonces se gira. Y cuando se gira, la suelta, porque le pierde la afinidad porque cambió de forma. Con lo cual, lo que está haciendo es todo el tiempo tomar glucosa, cambiar y tirarla adentro. Se vuelve afuera. Toma glucosa, cambia la forma, la tira hacia adentro, pero ahora libre de glucosa, está más estable mirando afuera. Y entonces así. ¿Qué hace un transportador de glucosa? Todo el tiempo
triqui, 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 glucosa que encuentra, le permite el ingreso. No la bombea, le permite el ingreso por difusión facilitada. Como en general se han comido, no están hambreados y hay, sobre todo después de comer, hay glucosa disponible, todos los transportadores se dice que están saturados de glucosa, o sea, todos toman glucosa y la bombean. Entonces, después que uno ha comido al ratito, en general las células tienen todos los transportadores de glucosa acarreando, o sea, transportando glucosa hacia el interior, o sea que están todos, como quien dice, ocupados. La expresión que se utiliza para esto es decir, todos los carriers están saturados, están trabajando. Por lo tanto, ahí van a tener una velocidad máxima. O sea, si yo pongo 100 transportadores en la membrana de una célula y se encuentra con 100 moléculas de glucosa, la están transportando. Y esa es la velocidad máxima. Por más que haya más glucosa libre, solo 100 están siendo transportadas por milisegundos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacen las células? Normalmente ponen más carriers de glucosa para no perdérsela. Pero también eso tiene un límite. Bien. Cuando un transportador solo transporta la sustancia en cuestión, como este de glucosa, se llama uniporte o uniportador. Quiere decir que transporta solo una sustancia. Hay proteínas carrier que son más locas y que en todas las oquedades de sus aminoácidos dicen, yo acá voy a unir glucosa y acá voy a unir aminoácido glicina. O, por ejemplo, dicen, acá uno glucosa y en otra parte de mi propia molécula proteica voy a unir sodio. Ese es el caso que tienen ejemplificado acá. En el segundo transportador o carrier dice GLU y NA. Cotransporta o transporta a la vez glucosa con sodio hacia el interior celular. Ahora, ¿transporta glucosa sola? No. ¿Transporta sodio solo? No. Solo transporta cuando ha unido glucosa y sodio a sus sitios afines o de unión. Cuando satura los dos, ahí es donde se inestabiliza, cambia la forma, gira y los libera los dos al interior. Y cuando los libera, se vuelve a inestabilizar y se vuelve libre a exponer a la superficie extracelular. Estos se llaman cotransportadores o transportadores sin porte. Sim de juntos. Movilizan dos o más sustancias, moléculas o sustratos, saturando los sitios de unión de ambos, de todos los sustratos. Cuando los transportan para en la misma dirección, o para, mejor dicho, para el mismo sentido, o sea, en este caso, para el interior celular, los cotransportadores sin portadores son la denominación que se utiliza, es la denominación que se utiliza. O sea, los cotransportadores transportan dos sustancias o más a la vez. Los importes en el mismo sentido. O sea, el carrier sodio-glucosa es un cotransportador sin porte de sodio y glucosa. El otro caso es, por ejemplo, este que ustedes ya lo conocen, una proteína de membrana carrier que transporta sodio desde el interior celular hacia el exterior, mientras que a la vez ingresa potasio del exterior celular al interior. Este es un cotransportador, porque son dos, antiporte, porque van en distinta dirección. También llamado antiportadores. El ejemplo más conocido de esto es la bomba sodio-potasio ATPasa, que gasta ATP para bombear, trabajar, para impulsar el sodio donde está más concentrado, que es afuera, y al potasio donde está más concentrado, que es dentro. O sea, gasta energía. Es una bomba y hace transporte activo, antiporte. Pero no por eso deja de ser un carrier, porque está transportando por membrana, facilitando. Lo que pasa es que
ya no decimos carrier, decimos bomba antiporte o antiporte activo. Bien, el ejemplo que vamos a ver ahora es en donde se observa a un carrier o transportador que transporta o facilita la difusión, miren cómo digo, de esta sustancia roja. Este carrier, desde el líquido extracelular, la sustancia puede no haber, ojo, y el carrier libres, sin saturar. Cuando la sustancia empieza a abundar, los carriers específicos unen en el sitio de unión la sustancia, eso inestabiliza al sistema carrier y sustrato y hace que cambie de forma, liberando el sustrato en el otro lado. Libre de la sustancia, se inestabiliza y vuelve a la situación original. Acá están los carriers saturados, acá estaban libres o a punto de saturarse, ¿no? Bien, ahora les voy a mostrar, acá terminó, les voy a mostrar en la otra presentación el transportador GLUT. El transportador GLUT es el carrier más sencillo que transporta glucosa. Esta G es de glucosa, la T es de transfer, o sea, de carrier o proteína transportadora. Entonces, GL glucosa, transfer o carrier. El transportador GLUT es una proteína presente en las membranas de todas las células que transporta glucosa a favor de su gradiente. Como siempre, la glucosa está más abundante en el líquido extracelular, la transporta y le permite el ingreso hacia el líquido intracelular. Pero también decimos que existe lo que se llama las inhibiciones de los carriers. Un inhibidor de un carrier es algo que, por decirlo así, lo tranca, ¿sí? Lo bloquea. Y si queremos bloquear el ingreso de la glucosa, una de las formas sería ponerle algo que no deje más expuesto el sitio de unión a la glucosa. Este caso es muy conocido. Si ustedes recuerdan de los disacáridos, unir dos moléculas de glucosa, o sea, glucosa-glucosa, da la maltosa. Acá tienen la glucosa hecha como un cuadradito violeta, entonces la maltosa es dos cuadraditos violetas. El GLUT, cuando encuentra maltosa, su sitio de afinidad se une a la glucosa, entonces se une a una de las glucosas de la maltosa, pero esto lo saturó al carrier y impide que una la glucosa. La maltosa entonces se dice que es un inhibidor de los carriers de glucosa. Si el otro caso es tener tanta glucosa que todos los carriers estén saturados, eso es la saturación, entonces no se puede incrementar la velocidad de transporte de la glucosa. Y en cambio, las competencias son cuando para un mismo sitio de unión en un carrier existen moléculas muy similares que se hacen pasar por la sustancia a transportar. Esto lo hacemos a veces adrede con medicaciones o drogas diseñadas o naturales que compiten por el sitio de unión con la glucosa en este caso, y entonces se engaña al carrier que transporta este competidor o satura a los carriers bajando el ingreso de glucosa a la célula. Un inhibidor por competencia o un inhibidor competitivo de la glucosa. Bien, entonces, acá miren ahora que tenemos otro caso muy interesante también. Acá hay una membrana, líquido extracelular lo blanco, líquido intracelular lo amarillo. Acá hay un carrier que se observa abierto
mostrando sitios de unión o afines para sodio y glucosa. En la etapa siguiente tenemos al mismo carrier que ha unido al sitio afín al sodio. Todavía falta la glucosa. La forma todavía es casi la misma. En la tercera parte se unió la glucosa, el carrier cambió la forma y en el cuarto paso liberó sodio y glucosa al interior. En la clasificación de los transportadores, piensen ustedes, ¿es el transportador de una o de dos sustancias? De dos, muy bien. Los pocos que veo que me dicen dos, está bien. Dos. O sea, es un cotransportador. Segundo paso. ¿Los transporta en la misma dirección o sentido? Sí. Entonces, un cotransportador sin porte de sodio-glucosa. ¿El transporte que está haciendo es activo o pasivo? Para responder eso, hay que ver qué dirección tienen los gradientes del sodio y de la glucosa. Veamos. Dice, luz intestinal o renal. Sodio, alta concentración de catión sodio. Baja concentración del catión sodio. Si el gradiente de sodio va la flecha hacia adentro. Glucosa, baja concentración de glucosa afuera y alta adentro. O sea que esto funciona en un caso raro donde el intestino y el riñón no tienen tanta glucosa afuera. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que este carrier aprovecha la fuerza del gradiente del sodio para impulsar el cambio de forma y así obligar a la glucosa que ingrese. O sea, este transportador está haciendo un ensamble, digamos, entre la difusión pasiva, la fuerza del ingreso del sodio que va a favor de su gradiente, y la gasta, a su vez, en empujar a la glucosa hacia adentro, que no iba a ingresar, porque iba a ser en contra de su gradiente. Entonces, este es un cotransporte antiporte que obliga a que en vez de dejar ir a la poca glucosa hacia la orina o las heces, traerla también al interior de nuestro organismo. ¿Cuál es el costo? El costo es gastarnos la energía que teníamos acumulada en el sodio acumulado afuera. ¿Y dónde la habíamos gastado esa energía? Y cuando lo empujamos en transporte activo, el sodio hacia afuera. Acumulamos como una batería una energía potencial que ahora la vamos a usar como gastando la batería del sodio para dejar, obligar, empujar, bombear la glucosa hacia adentro. Este transportador se llama transportador SGLT. Implica sodio y glucosa transporter. O sea, el carrier de sodio y glucosa cotransportador sin porte de sodio y glucosa con acoplamiento de energía de una pasiva, que es el transporte del sodio, acoplado a un bombeo o transporte activo de la glucosa hacia el interior celular. Los quiero ver. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Sí? Bueno, hay muchos con la cámara floja, están comiendo, qué suerte, yo no puedo comer. Muy bien. Bien, sí, dice Nazarena. Ok. Bueno, perfecto. Nos quedan 5 minutitos, entonces... este transportador, entonces, recuerden, es rarito porque en general se ocupa de buscar la última poca glucosa que haya en algún compartimiento líquido para también ingresarla a la célula. Y gasta energía
pero no por el transporte de sodio, sino porque el que va en contra de gradiente acá es la glucosa, que no va a ingresar sola a la célula, muy por el contrario, se va a ir. Este gráfico no es de Silverton, pero se los pongo y está en las presentaciones. ¿Y cómo se leen los gráficos? Siempre que tengo en la horizontal las variantes o diferencia de concentración y que tengo en la vertical velocidad de difusión. ¿Quién difunde? No es un genérico, porque si no diría velocidad de difusión de la glucosa o de cualquier sustancia que difunda en las membranas versus su aumento de la concentración. Entonces, ¿qué dice esto? Que cuando una sustancia tiene un gradiente, acá es nulo, acá va aumentando, 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 acá más grande, más grande, más grande el gradiente. Por lo tanto, hay más empuje acá que acá. ¿Qué dice esto de que a medida que yo aumento el gradiente, aumenta también la velocidad? Y mientras más diferencia tengo entre adentro y afuera, o entre dos compartimientos, más ingresa velozmente, más velozmente la sustancia. A ver, si tengo 2 contra 3, triqui, triqui. Si tengo 10 contra 3, triqui, 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 triqui. Y si tengo 100 contra 3, triqui, 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 triqui. ¿Se entiende? Entonces, aumenta la concentración o gradiente, diferencia de concentración, gradiente, aumento la velocidad. Igual, cuando tenga todos los carriles ocupados, ¿cómo voy a aumentar la velocidad de ingreso o de salida? No hay forma. Entonces hay una velocidad máxima que básicamente depende de que esa difusión facilitada alcanzó el máximo transportable porque están todos ocupados los carriers ingresando o sacando, depende del caso, la sustancia. En cambio, si la sustancia difunde sola, gas, oxígeno, potasio por sus canales abiertos siempre, poros siempre abiertos, y si aumenta el gradiente, más entra. Ahí está. Aumenta más el gradiente de la presión diferencial de oxígeno, de CO2, y más se va o más entra. Y sigue, 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 porque tiene vía libre. ¿Sí? Esa es una de las características. La difusión tiene como tope, primero, la cantidad de carriers que ha expuesto en la membrana la célula. Segundo, la concentración que encuentra de la sustancia, porque si no hay glucosa, no va a transportar glucosa. Habiendo sustancia, la velocidad va a depender de su gradiente o diferencia de concentraciones. Y la temperatura, obvio, porque ya hemos dicho que a más temperatura todos los transportes se facilitan. Lo mismo que acá va veloz, lo pongo en el freezer y baja varios puntos de velocidad. Y estos gráficos les están mostrando, sí, les están mostrando la velocidad de transporte ahora sí de glucosa, cuando la concentración de glucosa para fuera de la célula, obviamente, es 5 milimolar, o sea, 5 milimolcitos por litro, 10 o 15, o sea que va aumentando las concentraciones. La velocidad a la que se transporta va en aumento, obviamente, con el aumento de concentración, porque aumenta el gradiente entre fuera y dentro. Y lógicamente que debería alcanzar un aplanamiento de la curva, que es lo que ustedes ven acá. Alcanza su transporte máximo cuando satura. Bueno, me está quedando entonces nada de tiempo. Vamos a continuar brevemente con los transportes. Ustedes vayan leyendo activos, refrescando y haciendo todos los ejercicios que le indiquen para ver si vamos comprendiendo. Gracias a ustedes. Buen fin de, organícense, los queremos. Adiós.